Continuando con los nuevos perfiles de Curul 85, estamos ahora con el doctor Ricardo Lara, candidato a diputado de Arena en la casilla número 4 para el departamento de Sonsonate, quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por el espacio que me dan. Doctor, de llegar a ganar una diputación, ¿usted renunciaría al seguro médico de la Asamblea Legislativa y a otros privilegios que puedan haber? Sí, renunciaría. De hecho, he hecho un spot desde que iniciamos la campaña oficialmente el 4 de enero, en el que me pronunciaba a que Ricardo Lara renunciaba no solamente al seguro médico, a viáticos innecesarios, a bonos adicionales, sino que además de ello, buscar el mecanismo legal para renunciar al fuero político. Y fíjese qué controversial. He recibido muchas críticas respecto al tema del fuero y especialmente estas críticas creo que se terminan de consolidar en mi posición cuando vemos a un candidato del FMLN en este momento, que es José Luis Merino, que varias organizaciones civiles están pidiendo que no lo inscriban, y creo que muchos de los salvadoreños sabemos que realmente personajes como él realmente están buscando ese fuero político. Era hacia ahí donde va mi intencionalidad de por qué no en la Asamblea Legislativa tiene que existir ya un cambio en el tema del fuero político. Esto ha generado a nivel de la sociedad una sensación que incrementa la pérdida de credibilidad en la clase política. Y en mi caso personal, sí me ha costado bastante lograr hacer entender a muchos, especialmente quienes no me conocen, que la finalidad por la cual Ricardo Lara está buscando un espacio en la Asamblea Legislativa es precisamente por querer contribuir a que lo que se tiene que mejorar se mejore. Pero es preocupante cuando vemos una población con una pérdida de credibilidad tan grande en los institutos políticos, en los que hacen política, especialmente en situaciones en las que se habla que estamos en un momento de austeridad, pero que realmente la población no lo percibe, y cuando la clase política tendría que dar el ejemplo, especialmente desde la Asamblea Legislativa, que es uno de los 3 órganos del Estado que es constantemente más observado, no se dan estas muestras que verdaderamente sean ejemplificantes y que de alguna manera ayuden a que la población vuelva a tener credibilidad. Es peligroso cuando se llega a un nivel de pérdida de credibilidad tan grande, porque es ahí donde aparecen estos líderes mesiánicos, es ahí donde se dejan los espacios y empieza silenciosamente a morir la democracia. ¿A su juicio son necesarios los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa? Le pregunto esto porque usted fue diputado suplente de la diputada Maite Iraeta, ¿no? A mi juicio personal, debería de existir un mecanismo en el que exista un orden lógico de la utilización de la figura de los diputados suplentes. En tal sentido, yo en lo personal creo que son útiles y son necesarios. Y déjeme comentarle, no es lo mismo un diputado suplente del departamento de Sonsonate que un diputado suplente del departamento de San Salvador. Es decir, muchas veces la conjugación de la fórmula del candidato propietario con el candidato suplente pueden hacer un buen equipo de trabajo. Lo que yo observé en el poco tiempo que estuve en la Asamblea Legislativa, mientras la Sala de lo Constitucional nos inhabilitó, que yo en lo personal lo aplaudí, puedo decirle con toda franqueza que mi principal crítica a las fracciones políticas y a la Asamblea misma
es la mala utilización que le dan a los diputados suplentes. Es ahí donde se tiene que regular. Ahora bien, no sé en qué momento se debería de dar el caso que lo que debería de existir no es un mismo número de diputados suplentes. Es decir, tendría que existir un número determinado de diputados suplentes y no uno por propietario, porque esto viene de alguna manera a incrementar el gasto dentro de la Asamblea Legislativa. En mi caso personal no se dio ningún tipo de problema porque yo no fui contratado por la Asamblea Legislativa, no fui contratado por mi fracción. En este sentido, esto pues a mí me dio un margen de libertad de poder actuar en base a lo que yo consideraba que era mi interés por el cual llegué a la Asamblea y acepté como suplente, que era estar informado de primera línea todo lo que ocurría en la Comisión de Salud, que es donde se toman todas aquellas grandes decisiones que muchas veces nos impactan directamente a los trabajadores del sector salud, que es de donde yo provengo. Pero de lo contrario, realmente es preocupante que a un diputado suplente lo que le hacen es contratarlo en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿en qué momento deja de ser empleado de la Asamblea para convertirse en diputado suplente? ¿Y en qué momento es diputado suplente y no es empleado de la Asamblea Legislativa? Esas son las regulaciones que en lo personal yo, Ricardo Lara, creo que se tienen que dar de alguna manera. Doctor, ¿está a favor de que ciertos sectores de la sociedad reciban beneficios a través de leyes? No. En el campo de la salud, ¿usted estaría de acuerdo en concesionar algunos servicios de salud públicos a manos privadas? Bueno, sería realmente de evaluar algunas situaciones. Yo soy enfático en decir lo siguiente. Cuando el sistema público fracasa, el sistema privado florece. Por consiguiente, hasta en este momento existen concesiones de servicios. Algo que criticó tanto la izquierda de nuestro país mientras gobernaba la derecha, pero son concesiones que siguen vigentes. Le puedo poner ejemplo. El tema de la seguridad privada dentro de los establecimientos de salud es una concesión privada. La compra de servicios a laboratorios clínicos especializados para la realización de algunos procedimientos se da por compra de servicio. En tal sentido, realmente creo que no se tendría que satanizar tanto el término de la compra o concesión de servicios privados, pero tenemos que hablar de una realidad. El sector público se ha quedado sumamente atrás en cuanto a la innovación de nuevas tecnologías que ayudan mucho en un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen pronóstico. En ese sentido, diariamente podemos observar cómo pacientes de distintos hospitales públicos tienen que comprar, sus familias tienen que comprar los servicios de centros privados para la realización de algunos procedimientos, especialmente aquellos de alta tecnología. Esto a nivel del Ministerio de Salud Pública, pero también lo podemos ver a nivel del Seguro Social, que muchas veces el Seguro Social tiene que erogar fondos para pagar servicios a terceros o a privados para poder cumplirle la necesidad al derechohabiente. Por consiguiente, es una realidad que está ahí, que lo que tenemos que hacer es una verdadera regulación, una regulación que permita beneficiarnos a todos, a las instituciones, a los proveedores de servicios y especialmente a los pacientes. ¿Y qué tipo de regulaciones deberían de hacerse, doctor, en el caso de que usted habla de que hay colapso a veces del sistema público y en el cual debe intervenir lo privado? Bueno, por ejemplo, casi nunca se habla del Instituto de Bienestar Magisterial, que es un ente proveedor de servicios de salud. La regulación, ¿dónde tendría que estar dada? Muchos no lo saben, pero el porcentaje o promedio de cuota para compra de medicamentos que tiene Bienestar Magisterial para un mes, muchas veces en los primeros 10 días del mes se ha terminado. Los siguientes días
queda desabastecido para poder comprar el medicamento el sector de docentes. ¿Dónde tiene que ir esa regulación? La regulación tiene que ir encaminada en que de pronto tienen que buscar otros mecanismos alternos. ¿A dónde va el maestro a proveerse de sus medicamentos? A farmacias privadas. ¿Por qué Bienestar Magisterial no ha buscado el mecanismo de tener su pool de medicamentos y un contrato para compra de ciertos medicamentos especializados que no se pueden comprar a escala, pero que sí lo necesita el docente y que sí lo puede el Bienestar Magisterial proveer bajo la modalidad de compra de servicios? Es ahí donde yo ejemplifico el tipo de regulaciones. No es lo mismo regular para el Ministerio de Salud Pública, para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para el Bienestar Magisterial o como para Sanidad Militar, que todos son proveedores de servicios de salud, pero que conste, todos son independientes a la hora de tomar decisiones. El Seguro Social tiene su propia autonomía, Bienestar Magisterial rinde cuentas al Ministerio de Educación y en el caso de Sanidad Militar rinde cuentas al Ministerio de la Defensa. Y doctor, ¿no sería en este caso viable, por ejemplo, entregarle vouchers a los ciudadanos para que ellos puedan, con ese mismo aporte que harían a un seguro privado, por decirlo así, contar con los beneficios de salud y no presentar estos, a veces, problemas que tienen con el desabastecimiento de medicamentos que hay en todas las unidades de salud, por ejemplo? A mí en lo personal el tema de los vouchers siempre me ha dado un poco de temor en sociedades como la nuestra. Y voy a poner un ejemplo que tal vez no sea el caso salvadoreño, pero que es muy similar. En México se está atravesando en estos momentos un serio problema porque dieron unas tarjetas de débito para los afectados con los terremotos en la zona de Oaxaca, en la zona de Guerrero y creo que en la zona de Hidalgo, si no mal me equivoco, y aún de la misma ciudad de México. ¿Y qué es lo que sucedió? Hubo clonación de tarjetas, hubo retenciones, hubo sacadas de dineros de estas tarjetas mal utilizadas. Entonces, aquí tendría que ser un proceso progresivo, paulatino, de la utilización de este tipo de modalidades en las prestaciones de servicios de salud. Yo le apuesto más a que en el caso de salud lo que se tiene que revisar y es una de las razones por las cuales Ricardo Lara quiere llegar a la Asamblea Legislativa. A todas luces estamos viendo cómo desde hace 8 años el Ministerio de Salud ha engrosado las filas de carácter administrativo, pero no de carácter operativo. No se han abierto nuevos puntos de atención. No quieren reconocer las fallas que han tenido con la creación de los ECOs, que mientras unos dicen que sí funcionan, yo en lo personal le puedo decir que no funcionan. Nadie ha dicho nada. Un Ministerio de Salud Pública con 2 viceministros. ¿A cuánto equivale la creación de un nuevo viceministerio de salud dentro del Ministerio de Salud Pública, cuando perfectamente se había podido funcionar en tiempos difíciles, en tiempos de la reconstrucción de nuestro país después de la guerra, con un solo viceministro de salud? ¿Qué sentido ha tenido que el sector salud se haya engrosado tanto, pero más en la parte administrativa que en la parte operativa? Y es ahí donde estamos viendo cómo cada vez más se le está pasando la factura a los ciudadanos con la mala atención que se tiene en los servicios públicos. ¿Y qué opina cuando, por ejemplo, el FMLN llama a Arena irresponsable por no aprobar distintos préstamos que requieren para la creación de hospitales? Bueno, la verdad es de que el FMLN debería de empezar por ver la irresponsabilidad que ellos han tenido en la ineficiencia de la atención en salud cuando han tenido un presupuesto mayor al que se tuvo en los tiempos de Arena. Y déjeme decirle algo, yo en muchas ocasiones suelo ser bastante polémico por las observaciones que hago, pero tengo que reconocerlo. En los gobiernos del FMLN se tuvo el valor de dar un mayor porcentaje para salud pública, cosa que en los tiempos de Arena no se dio. Pero ¿cuál ha sido el gran pecado del FMLN? No saber administrar lo que se le ha dado.
Yo fui director ejecutivo del Fondo Solidario para la Salud, FOSalud. Administraba $20 millones anuales. La actual dirección de FOSalud administra arriba de $30 millones anuales y la institución como tal, lejos de mejorar, ha empeorado. Entonces, que nos llamen irresponsables porque no se dan créditos para la creación de nuevos hospitales, la construcción de nuevos hospitales, me parece que el problema acá es que el FMLN todo lo quiere ver en función de créditos. ¿Hasta dónde va a aguantar el país el endeudamiento? ¿A qué nivel del Producto Interno Bruto estamos ya comprometidos como salvadoreños con la cantidad de préstamos que se ha tenido? Ahora bien, todos nos damos cuenta que la población salvadoreña, en un gran porcentaje, lo que va viviendo es el día a día y no ve más allá del problema de endeudamiento que el país está viviendo. Lo que nos preocupa es salir adelante el día a día. Lo que muchos dicen, salimos a trabajar, pero no sabemos si vamos a regresar a nuestros hogares. El tema del endeudamiento se tiene que ver con responsabilidad en función de dejar ese pasionismo. No solo se habla de que hay irresponsabilidad por la no otorgación de los votos para créditos para la creación de nuevos hospitales, también se habla mucho de la otorgación de créditos para la construcción de Ciudad Mujer en Sonsonate, y a mí en lo personal me lo han achacado mucho. Y yo le pongo un ejemplo, y se lo decía a algunas personas del FMLN. A ver, ustedes critican que en Sonsonate no hay una ciudad mujer. Yo critico que en Sonsonate no hay un mamógrafo para realizar mamografías a las mujeres sonsonatecas que lo necesitan desde el Hospital Nacional de Sonsonate. Puede ver usted esa gran brecha. Quieren ciudad mujer en Sonsonate a través de un préstamo, pero no se preocupan porque el Hospital Nacional de Sonsonate tenga un mamógrafo que es necesario para la mujer sonsonateca. La mujer sonsonateca tiene que gastar $50 si necesita realizarse una mamografía. Siempre siguiendo con la emisión de deuda, ¿usted cómo ve la aprobación de los 350 millones que se hicieron junto con el presupuesto general de la Nación el pasado enero? Yo en lo personal tengo entendido que algunos miembros de la fracción de Arena votaron en contra. Yo en lo personal hubiese votado en contra también. ¿Y qué medidas alternativas propondí para no caer en más deuda? Bueno, definitivamente hemos venido escuchando que se tiene que dar se tiene que dar la nueva legalización fiscal. Se me ha ido en este momento la palabra, pero realmente tenemos una regulación en la fiscalización de las arcas del Estado. Realmente se han regulado adecuadamente la responsabilidad fiscal, la reforma fiscal que es tan necesaria en nuestro país. Realmente se ha visto con detenimiento, se ha visto con objetividad qué tan prioritaria es dentro de la agenda legislativa las reformas fiscales. Yo en lo personal sigo pensando que el tema de la reforma fiscal es una deuda pendiente porque siempre que se crea un nuevo impuesto, la clase trabajadora, la clase media, es la que nos vemos más afectados. Mas, sin embargo, déjeme decirle que ya en estos momentos, yo que ando visitando las comunidades, los municipios del departamento de Sonsonate, una señora me hizo un enfoque el día de ayer en San Julián que yo no lo había contemplado dentro del área urbana. Desde que quitaron el subsidio del gas, muchas personas han vuelto a cocinar con leña. El cocinar con leña sabemos que es un factor de riesgo determinante para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, realmente los nuevos impuestos nos afectan a todos. Uno de los más comunes que dicen las personas del área rural especialmente, pero yo ni chequera tengo. A mí que le hayan puesto un impuesto
a la utilización de cheques no me genera ningún problema. Y hay que explicarle a la persona, a usted no, pero la tienda a la que usted va a comprar muchas veces paga con un cheque al proveedor que le trae los bienes que usted va a ir a comprar. Y a ese cheque que esa tienda generó, le cae el impuesto y no lo paga el que le lleva el servicio, lo paga el dueño de la tienda. Por consiguiente, ¿qué es lo que tiene que hacer el dueño de la tienda? Aumentarle al producto. Ahí usted ya está sintiendo el cobro. Y se les pone el ejemplo básico. El ejemplo básico es cuánto pagaba por una libra de frijoles, por una libra de arroz, por una libra de azúcar antes de que entrara en vigencia el impuesto a los cheques. Y ahí las personas empiezan a comprender. Lo mismo ocurre con lo de la telefonía. Lo de la telefonía, muchas personas ya hoy empiezan a comprender cuando ven que su saldo cada vez es menor, pagando lo mismo. Doctor, si hoy se discutiera y se pasara en el Pleno una iniciativa para despenalizar el aborto, ¿cómo votaría? En contra. ¿Y qué opina sobre la pena de muerte? No estoy de acuerdo. Y a su criterio, ¿cuántos asesores necesita un diputado? Bueno, en lo personal, soy de la opinión que un diputado perfectamente puede tener, tal vez no, creo que el término asesor es como que el término que complica la situación, pero Ricardo Lara, en lo personal, si mi compañera de fórmula, que es abogada, pues definitivamente yo ahí ya tengo mi equipo de trabajo, porque yo puedo tener el lenguaje técnico de la terminología en salud, pero en un momento determinado yo necesito que a esa terminología se le haga un lenguaje jurídico. Entonces ahí yo necesito a un abogado. Mi compañera es abogado, hacemos un buen equipo para esa regulación. Sería un asesor menos que yo no necesitaría. Luego, definitivamente, dentro de la Asamblea Legislativa, hoy en día, definitivamente es necesario que una persona le ayude con el tema de las redes sociales. Habemos una generación que estamos actualizados con el tema de redes sociales, pero no tenemos las habilidades que tienen los jóvenes de 25 a 30 años de edad para el tema del marketing digital, el tema de estar informando. Y hoy existe una combinación perfecta de jóvenes periodistas que puede ser una nueva generación hoy en día, que conocen de periodismo, que conocen de marketing digital, que conocen de redes sociales, que podría ser otro miembro del equipo. Y ahí termino de contar. Yo no necesitaría, por ejemplo, un médico de asesor. Soy honesto, no lo necesitaría. Realmente el tema de los asesores es un tema que se tiene que ver con verdadera responsabilidad. ¿Cuántos millones de dólares salen de las arcas del Estado para el pago de asesores? Y realmente la población recibe algún beneficio. Ahora bien, lo que también tiene que existir es un estándar mínimo necesario de lo que tiene que ser un legislador. Por Dios santo, hemos visto cómo en muchas ocasiones algunos diputados han caído en la ridiculez de ni siquiera poder leer una cifra numérica. Se tiene que tener un nivel de preparación acorde a los nuevos tiempos. Esa es mi opinión personal. Ok, con esto hemos finalizado la entrevista. Le agradecemos mucho, doctor Ricardo Lara, y le deseamos suerte en las próximas elecciones. Muchas gracias.